Queridos hermanos, estimados amigos, para mí es una alegría y también un gusto poder dirigirme a ustedes e invitarles para que pidamos al Espíritu Santo que Él nos ilumine y que nos conceda los frutos que necesitamos para nuestra vida espiritual. Pedimos al Espíritu Santo que venga a nuestros corazones diciendo: ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Espíritu Santo, tú eres el inspirador de todos los santos. Tú eres el prometido y donado por el Padre. Tú eres esa gracia y esa misericordia que necesita nuestra vida. Espíritu Santo, Espíritu suave y benigno, Espíritu de salud y de gozo, ven a nuestros corazones. Ven Espíritu de fe y de fervor. Ven y pacifícanos. Ven Espíritu Santo Consolador. Ven Espíritu de santificación. Manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Ven Espíritu Santo, ven amor del Padre, ven amor del Hijo. Inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para la gloria de Dios, para el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, dame capacidad para retener, dame método y facultad para aprender, dame sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, después de haber invocado al Espíritu Santo, continuamos con el estudio del Catecismo de la Iglesia Católica. Y hemos recién estado viendo en el programa anterior el numeral 1 del Catecismo de la Iglesia Católica. La vida del hombre es conocer y amar a Dios. Hemos visto cómo el Señor nos acompaña. Él está cerca del hombre en todo tiempo y en todo lugar, como dice el numeral 1 del Catecismo de la Iglesia Católica. Como el Señor, sin necesitarnos, porque Él es infinitamente perfecto, no necesita de nada ni de nadie, pero Él es amor y el amor es darse. Y Él ha querido, en su infinito designio de amor, habernos creado. Y nos creó libremente, no obligado, ni siquiera podríamos decir obligados. Él no nos ha creado de una manera necesaria. Él pudo habernos no creado, pero lo hizo porque Él quiere que nosotros los hombres tengamos parte en su vida bienaventurada, es decir, en la felicidad eterna. Y lo hace mediante su Hijo, que envió como Redentor para salvarnos, para salvar a todos aquellos que libremente también quieran aceptar la voluntad de Dios que se nos ha revelado en Jesucristo. Para que esta llamada resuene en toda la tierra, Cristo envió a los apóstoles que había escogido, dándoles el mandato de anunciar el Evangelio. Dándoles el mandato de anunciar el Evangelio. Esta llamada de Dios debe resonar en toda la tierra. Y por eso Dios envió a los apóstoles. Humanamente hablando, 12 personas, ¿cómo iba a ser capaces esas 12 personas para llevar el anuncio a toda la tierra? Humanamente hablando, no era posible. Pero para Dios no hay imposibles. Cristo envió a los apóstoles que había escogido, dándoles el mandato de anunciar el Evangelio. Y después dice la palabra de Dios en San Mateo capítulo 28, versículo 19. Id pues y haced discípulos a toda la gente, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios sabía que esto era muy difícil, muy trabajoso. Por eso Él les asegura, nos asegura a todos nosotros: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y dice la palabra de Dios que los apóstoles predicaban y Dios confirmaba esa predicación con milagros. Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue en medio de su pueblo. Dios continúa llenándonos de su amor, de su misericordia. Dios sigue mostrando su poder en este mundo, en esta tierra. Dios no nos abandona. Dios no nos ha abandonado. Como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en todo tiempo y en todo lugar, Dios ha estado cerca. Dios está cerca. Dios seguirá estando cerca del hombre. Y Él nos ha dado en los apóstoles, allí está fundada la iglesia, y como iglesia también participamos como bautizados
de esta gran misión de llevar la buena nueva, hacer discípulos a toda la gente, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A través del bautismo, las personas, nosotros, pasamos a ser hijos de Dios. Y desde que somos hijos de Dios, podemos participar desde esta tierra de esa vida bienaventurada. Podemos participar desde esta tierra del reino de los cielos. Porque el cielo es el mismo Cristo, es el mismo Señor que no nos ha abandonado, que está con nosotros, que se ha quedado con nosotros en la Eucaristía. En la Eucaristía está nuestro Señor. En la hostia consagrada, Dios se ha quedado para que nosotros seamos fortalecidos en Él. Y siendo fortalecidos por Dios, podemos seguir adelante, podemos seguir caminando. Haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice, a todas las gentes. Id pues, y haced discípulos a todas las gentes. Es sinónimo de todo el mundo. Vayan por todo el mundo y bauticen en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y desde pequeños, desde niños, Dios nos permite recibir el bautismo y después nos va enseñando conforme uno va teniendo uso de razón. Porque para recibir un bien, Dios, por ser un Dios bueno, pues no está como esperando que nosotros digamos sí. Simplemente nos da ese bien, así como nos dio el bien de la vida, el don de la vida. Él nos lo da sin tener como nosotros ganas de vivir, digamos, porque no existimos. Entonces, si no existimos, ¿cómo vamos a tener ganas de vivir? Dios nos dio la vida biológica sin nuestro consentimiento. Así también, el bautismo, esa vida sobrenatural en los niños, se recibe sin el consentimiento de los niños, pero sí con el consentimiento de los papás. Por ejemplo, alguien que lleve un niño al templo y nos diga, padre, queremos que bautice este niño. Este niño, la mamá es hermana separada y ella no está de acuerdo. Bueno, como los hermanos separados no bautizan a los niños. Entonces el sacerdote no puede bautizarle, porque para poder bautizar a un niño debe de estar de acuerdo por lo menos uno de los papás o el responsable de criar ese niño. Si han faltado papá y mamá, por ejemplo, porque murieron en un accidente y se quedó solo, pues el responsable de ese niño es quien debe llevarlo al bautismo. Y se hace de esa manera para que el bautizado pueda ser educado en la fe católica. Y no se puede bautizar a un niño así como a escondidas de papá y mamá. Por ejemplo, una abuelita que quiera tanto al niño y le diga, padre, yo quiero que me bautice a mi nieto, aprovechando que ahora sus papás andan de viaje y me lo han dejado a mí. No puede bautizarlo a ese niño, no se puede bautizar a ese niño, porque se requiere del consentimiento de sus papás. Pues cuando Dios le dijo a los discípulos, vayan y bauticen a todas las gentes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y San Marcos dice que quien crea y sea bautizado será salvo. Pues naturalmente cuando Jesús mandó a bautizar, pues estaban ya adultos, porque la generación era así, ya estaban adultos, y para un adulto sí es necesario que crea antes de ser bautizado. A un adulto no se le puede bautizar así por así, digamos, viene y va y bautíceme. No, tenemos que antes formarle.
para que Él conozca, para que Él crea, para que podamos darles el bautismo. Aunque en circunstancias extraordinarias se podría bautizar de una vez, aunque no le hayan dado la catequesis, si Él pide y lo hace con un sincero corazón. Pues uno puede bautizarlo, y si uno tiene duda, incluso bautizarlo bajo condición. Bautizar bajo condición es que si la persona está en condiciones de recibir el bautismo, lo recibe, y si no, no lo recibe. Pero siempre es necesario el consentimiento de los adultos. Y en cambio los niños se bautizan con el consentimiento de los papás. Y el Evangelio de San Mateo capítulo 28 dice que hay que bautizar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Reciben el bautismo y luego se les da la enseñanza. Pues eso es lo que se hace con los niños. Se reciben el bautismo y luego cuando van creciendo pues se les da la doctrina para que puedan hacer los demás sacramentos, para que puedan recibir la primera comunión, la confesión, etc. Y en esta gran misión Jesús dice: y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea, el apóstol es solo instrumento. Por eso él dice: y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, déjenme obrar, solo ustedes van a ser mis instrumentos. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es lo que sucede y ha pasado durante todo el tiempo. Por ejemplo, los sacramentos, que son los medios eficaces a través de los cuales Dios santifica a su pueblo, los sacramentos por sí mismos son válidos. Digo por sí mismo, aunque, por ejemplo, quien los administra, el sacerdote, pues no sea muy así como muy santo o muy bueno, pero el sacramento no está manchado. El sacramento es eficaz, es eficaz. Un sacerdote que anda en malos pasos y luego confesó a una persona, esa persona está totalmente purificada, porque no es el sacerdote el que perdona, es Dios quien perdona. Por lo tanto, no aceptar la trampa, el engaño del Satanás que nos puede decir: ¿y para qué te vas a confesar con un hombre que es peor que vos? ¿Para qué te vas a confesar con un pedófilo? ¿Para qué te vas a casar? ¿Para qué te vas a confesar con un hombre pecador, como lo dicen tantas personas? Es que no me estoy confesando para que me perdone ese hombre. Él es nomás instrumento de Dios. Así como Moisés era instrumento de Dios. No fue Moisés quien abrió las aguas. No fue Moisés quien con su poder abrió las rocas y de ahí salió agua. Fue el poder de Dios. Así también en los sacerdotes, así también en los apóstoles. El Señor les acompañaba y Él les asistía con milagros. Él confirmaba la predicación con milagros. Sabed que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Fortalecidos con esta misión, los apóstoles salieron a predicar, dice San Marcos capítulo 16, versículo 20, salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Marcos capítulo 16, versículo 20. Creo que esto es importante también para todos los que estamos sirviéndole al Señor, para que tomemos conciencia que realmente no debemos preocuparnos, porque Él mismo lo dijo: no se preocupen de qué van a decir y cómo lo van a decir, yo les voy a inspirar, porque yo estoy con ustedes todos los días. Y ese yo estoy, y sabed que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, lo dijo en el contexto de la evangelización, para que no nos desanimemos, para que ante la adversidad de las personas a las cuales les predicamos,
nosotros no quedemos así como desanimados o como diciendo es un caso perdido. No es así, porque es el Señor quien confirma la palabra con esas señales prodigiosas, con esos milagros. Fortalecidos con el Señor, debemos como cristianos continuar esta misión de llevar la buena nueva. Y uno participa, realmente los encargados son los apóstoles, los obispos, los sacerdotes que son colaboradores de los obispos, los diáconos que sirven en el altar, los religiosos. Pero el cristiano participa de esa gran misión. Por eso cuando nos ungen con el Santo Crisma, en el bautismo, recibimos esas tres potestades: sacerdote, profeta y rey. Y somos profetas porque debemos manifestar los prodigios que el Señor ha hecho en nuestra vida. Debemos predicar la palabra de Dios. Debemos ejercer esa función no solo con palabras, sino que también con el buen testimonio, y de esa manera poder acercar a más personas hacia el Señor. Dios llama al hombre, y para que esa llamada resuene en toda la tierra, envió a los apóstoles. Y los apóstoles fueron y Dios les acompañó. Dios les acompañó y les asistió confirmando la palabra con señales que la acompañaban. Como dice Marcos capítulo 16, versículo 20. Quienes con la ayuda de Dios han acogido el llamamiento de Cristo y han respondido libremente a ella, se sienten, por su parte, urgidos por el amor de Cristo a anunciar por todas partes en el mundo la buena nueva. Quienes con la ayuda de Dios han acogido el llamamiento de Cristo, porque no se puede responder con la fuerza meramente humana. Siempre Dios nos ayuda a responder. Y con esa ayuda de Dios hemos respondido al llamamiento de Cristo y han respondido libremente a ella. Pues estas personas se sienten por su parte urgidas por el amor de Cristo a anunciar por todas partes en el mundo la buena nueva. Este tesoro recibido de los apóstoles ha sido guardado fielmente por sus sucesores. Ese tesoro recibido ha sido guardado fielmente por sus sucesores. Todos los fieles de Cristo son llamados a transmitirlo de generación en generación. Eso dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 3. Todos los fieles de Cristo son llamados a transmitirlo de generación en generación, anunciando la fe, viviéndola en la comunión fraterna y celebrándola en la liturgia y en la oración. Hemos sido llamados, somos llamados, y Dios nos asiste para poder transmitir esa buena nueva de generación en generación, anunciando la fe, viviéndola en comunión fraterna y celebrándola en la liturgia y en la oración. ¿Cómo entonces se transmite esa buena nueva, ese llamado que Dios nos ha hecho para esa bienaventuranza, para esa felicidad eterna? Se transmite no solo, como les decía, no solo predicando, sino que se transmite con el buen testimonio. Y hemos sido llamados a transmitirlo de generación en generación.
Y esto se hace anunciando la fe, es decir, a través de la predicación, viviéndola en comunión fraterna. Aquí está el testimonio. Viviéndola en comunión fraterna y celebrándola. O sea, escuchamos la palabra y luego la celebramos en la liturgia y en la oración. Y la liturgia es esa celebración del misterio cristiano, del misterio de salvación. Es hacer nuestra la acción de Dios, el fruto de Cristo en la cruz, hacerlo nuestro, interiorizarlo a través de la liturgia. Poder interiorizarlo en la oración, en la celebración de la liturgia. Todos somos llamados a transmitir ese tesoro, esa buena nueva, anunciar el Evangelio por todas partes del mundo. Y este tesoro, recuerden que lo hemos recibido de los apóstoles, por lo tanto, no se debe, por ejemplo, decir, bueno, yo tengo ese buen don de la predicación, así que voy a fundar una iglesia. Uno le dice al otro, mira, si tú tienes una gran capacidad de predicar, ¿por qué no fundas una iglesia? Y luego dices que es la iglesia de Cristo. No basta con que se predique la palabra en una iglesia para decir que es la iglesia de Cristo, porque esa predicación puede ser como la leche que le echan agua, es decir, una leche adulterada. Es un tesoro que Dios ha dado a los apóstoles y el único que debe transmitirla es a aquella iglesia que Dios eligió, que Dios dio para que el mundo, para que la sociedad conozca la verdad y pueda salvarse. Las otras denominaciones que surgieron después, pues no es que tengan solo cosas malas, también hay cosas buenas, dice el Concilio Vaticano II, que nosotros como iglesia respetamos lo bueno que ellos tienen. Pero también hay algunos errores en cuanto a mala interpretación. Por ejemplo, San Juan capítulo 20, 21, 23. Cuando Dios da el poder de perdonar los pecados, pues es mal interpretado y tiran ese sacramento de la confesión. Es decir, no tienen el sacramento de la confesión. Interpretan la Eucaristía y dicen, sí, pero aquí la Biblia está hablando de un signo. Así que nosotros lo vamos a llamar así, Santa Cena. Y ellos llaman Santa Cena y la tienen no sé cuántas veces al año. Y es una interpretación muy diferente, muy diferente. Es como cuando vamos de un país a otro. Por ejemplo, en un país, una palabra puede ser entendida de una manera y esa misma palabra en otro país puede ser entendida de otra manera. Por ejemplo, hoy que anduvimos en Panamá, una mala palabra de aquí del Salvador y allá no era mala palabra. Entonces, cuando nosotros escuchamos esa mala palabra para nuestra interpretación y que se la dijo una hermana a otra hermana, entonces dijimos, o sea, nos dio, así como quedamos admirados, como los emoticons. Pero es que esa palabra no significa lo que para nosotros significa. Ven la importancia de la iglesia, porque la iglesia es la que ha recibido, es decir, los apóstoles, en quien fue fundada la iglesia, y los apóstoles no fundaron la iglesia, fue Cristo quien fundó la iglesia sobre Pedro. Ese Pedro que ahora es el Papa Francisco, quien nos confirma en la fe, quien nos ayuda, quien es el encargado de conservar ese tesoro recibido de los apóstoles.
Y los obispos pues también son como sus compañeros, sus colaboradores, Pedro y sus compañeros apóstoles. Y son los encargados de tener el tesoro íntegro, que no sea interpretado de otra manera. Y el enemigo, pues, en tiempos anteriores, ha provocado, pues, que en algunas personas interpretaran y decir, bueno, para mí esto no significa eso, así que mejor me fundo una nueva iglesia. ¿Y quiénes están de acuerdo conmigo con la interpretación que yo le doy? Y levanta la mano y dice, entonces nosotros nos separamos de esto porque esto ya es una iglesia, no es la de Cristo. Entonces la iglesia de Cristo va a ser esta, porque esta es la que interpreta bien. ¿Y él quién es para poder decir esto si él no es el Pedro, no es el Papa? Y el Señor le dijo a los apóstoles, y también nos dice a nosotros, los poderes del infierno no van a poder contra mi iglesia. Y por más que surjan muchas iglesias, la iglesia católica va a estar siempre. La iglesia católica no puede ser destruida por el Satanás. Puede perder a algunos integrantes de la iglesia católica, pero nunca podrá destruir la iglesia católica, porque está escrito, los poderes del infierno no van a poder contra ella. No van a poder contra ella. Podrá el Satanás destruir a tantos integrantes, pero nunca a la iglesia. Nosotros los católicos debemos de cuidar siempre nuestra fe, considerar siempre nuestra fe como un tesoro, y el mal comportamiento de un papa en la historia de la iglesia, los que han estudiado, de pronto descubren que el papa de tal año fue un papa malvado, por ejemplo. Gracias a Dios, en los últimos años, pues, los papas han dado buen testimonio. Tenemos santos que han sido el Papa San Juan Pablo II, por ejemplo, y así muchos santos. Pero también han habido papas no buenos. Pero incluso eso no ha destruido la iglesia. Porque el Señor lo ha dicho, los poderes del infierno no van a poder contra ella. Y como católicos debemos cuidar este tesoro recibido, el tesoro de nuestra fe. El que un sacerdote se porte mal, el que un obispo se porte mal, el que un papa se porte mal, eso no quiere decir que la iglesia está destruida o que la iglesia está perdida, de ninguna manera. Porque el Señor también nos hizo la promesa, yo estaré con ustedes todos los días en esa misión de anunciar y de bautizar, de anunciar la buena nueva, de bautizar la buena nueva. Es el Señor quien acompaña, quien asiste a la iglesia. Salieron a predicar por todas partes, dice Marcos capítulo 16, 20, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. En este momento vamos a culminar esta pequeña catequesis, pero antes quiero invitarte para que compartas este video, para que podamos juntos catequizar a nuestros amigos y seres queridos, para que conociendo la verdad se animen a vivirla y aseguren su felicidad desde esta tierra y gozar de la vida eterna. Y finalmente recuerda de indicarme si te gustó o no te gustó este video. Y pido a la Virgen Santísima le guarde ahora y siempre en el lugar más seguro, en su corazón inmaculado.